Pasé mi primera noche en un lugar, básicamente en un sótano. Yo creo que eso era en Maracaibo. Siempre que yo preguntaba dónde estábamos, nunca me dijeron. Y me llevan en un sótano, en diferentes salas que tienen puertas tras puertas. Uno va entrando y llegué en un lugar donde había 3 baños, desbordando de heces, seguramente de varias semanas o meses acumulados ahí, con cientos de cucarachas y unas cuantas ratas, en el techo las ratas. Y me dicen, aquí es donde te vas a duchar. Cierran la puerta y era ya una, o sea, una puerta hecha de barrotes, ¿no? En ese lugar había diferentes celdas, yo estuve solo ahí y pude ver en una mesa con diferentes materiales, herramientas de tortura para torturar a la gente, muchas manchas en el piso y en los muros. Miré un poco el lugar y sí pude comprobar que era un lugar, una sala de tortura. En ese lugar, en los muros, a lo menos 2 personas habían vivido aquí 8 meses por las rayitas y las cuentas que estaban ahí. Entonces mi primera noche fue terrible en un lugar donde no se respiraba bien, con mucha humedad y con mucho calor y con el olor de las heces, las cucarachas caminando sobre mi cuerpo. Y el día siguiente llegó un agente de la DGCIM en la tarde, estuve aquí como 24 horas. Y en la tarde-noche llegó un barbón y él de una vez me intimidó y empezó a jugar al juego psicológico conmigo, de intimidarme, de amenazarme, de torturarme y que me iban a hacer hablar, que yo no estaba hablando, que estaba todo cerrado, que me tenían que abrir. Eso fue su vocabulario y que tenían forma para eso de hacerme hablar y de abrirme, como ellos decían. Me encapucharon, me pusieron esposas en la espalda, con el mismo suéter que tenían, me lo subieron, me hicieron un nudo y además me pusieron otras capuches. También antes me pusieron un cartón y me drogaron, me imagino que con escopolamina, no puedo estar seguro, pero me drogaron con un spray que tiene un olor de solvantes muy fuertes. Estuve ahí varias horas en otro coche hasta llegar a las oficinas, me imagino, de la DGCIM, otra vez en un sótano debajo de la tierra. Y durante el viaje fui acusado sexualmente por la gente que estaba aquí de la DGCIM. Una mujer que tocaba mis partes genitales, también me dominaba, digamos, físicamente, me levantaba la cabeza, me ponía la cabeza sobre mis rodillas. Estuve así varias horas, mi cabeza sobre las rodillas, esposaba las manos atrás, me jalaba por los cabellos, a través del capuche, me decía cosas obscenas en la oreja y todo eso escuchando reggaetón a todo volumen. De ahí, todo ese secuestro, el viaje difícil, y llegó una semana en un sótano de la DGCIM, esposado y encapuchado durante una semana, comiendo una vez al día sin poder bañarme. Podía ir al baño, pero sin poder lavarme, sin poder cambiarme mis ropas. Todo el viaje yo estuve muy sudando y estuve así una semana. Así me interrogaban, después de unas horas, encapuchado uno pierde la noción del tiempo. Me mentían sobre la hora, me decían que eran las 9 de la noche y horas después me decían es 9 de la noche. Y a la semana me llevaron al Rodeo 1, supuestamente me llevaban al aeropuerto, ¿no? Bueno, todo el sistema de la tortura psicológica, ¿no? Entre estas torturas, estas mentiras. Y llegó en el Rodeo 1. En el Rodeo 1, la primera frase que escucho más o menos es así, es como entrando en la celda, mi compañero de celda me dice, no te preocupes, aquí todos somos inocentes como tú, no hay ningún delincuente aquí, es un tema político. Todos fuimos secuestrados aquí, es una mentira, pero no te preocupes, aquí no va a pasar nada mal, no hay ningún delincuente aquí. Y eso me tranquilizó mucho y pude en unos segundos con esa frase entender lo que estaba pasando. Y pude entonces levantándome en la cama y mirando en el pasillo descubrir los rostros de los que iban a ser mis compañeros de vida.
sentí que no estaba solo y pude de unos pocos minutos entender que estaba en un sistema, en una industrialización del secuestro y en una política industrial de otajes con extranjeros. El miedo que yo sentía y lo extraño que era estar en esa situación que me recordaba la historia de mi papá. Mi papá era chileno y fue exiliado político de Chile y recibió el asilo político en Francia. Mi padre era comunista en aquel tiempo y por sus ideas sufrió la tortura y fue amenazado de muerte y gracias a un amigo policía que le advirtió que estaba en la lista de mañana, se escapó de Chile y llegó a Francia. Fue un exilio muy difícil y nunca se relevantó de estas torturas y del exilio. Y lo interesante también de mi historia es eso, y lo absurdo de la historia humana, es que yo siendo hijo de un exiliado político chileno, comunista, me encuentro secuestrado por un gobierno comunista y viviendo las mismas cosas que la que vivió mi papá.